Lo nunca antes contado de la juventud de Moisés. La historia de Moisés es conocida por muchos debido a su papel fundamental en la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y la entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Sin embargo, sus años de juventud en el palacio egipcio y su formación antes de convertirse en el líder que todos conocemos están llenos de detalles fascinantes y significativos que a menudo se pasan por alto. Para comprender completamente a Moisés y su misión, es crucial explorar su vida temprana, su crianza en la corte del faraón, y cómo adoptó y se adaptó a las costumbres egipcias. Todo mientras mantenía un profundo vínculo con su herencia hebrea. Moisés nació en un tiempo de gran opresión para los israelitas. El faraón, temeroso del crecimiento de la población hebrea, había ordenado que todos los niños varones hebreos fueran arrojados al río Nilo. Pero Jocabed, la madre de Moisés, desafió este decreto. Escondió a su hijo durante 3 meses y, cuando ya no pudo ocultarlo más, construyó una cesta impermeable y colocó al bebé dentro, dejándolo a la deriva en el Nilo. Esta dramática decisión fue un acto de fe en Dios, confiando en que Él protegería a su hijo. La historia de Moisés toma un giro inesperado cuando la hija del faraón, mientras se bañaba en el río, descubrió la cesta con el bebé. Movida por la compasión, decidió adoptar al niño, sabiendo muy bien que era hebreo. Este acto de misericordia no solo salvó a Moisés, sino que también lo colocó en el corazón del imperio egipcio, preparándolo para su futuro papel como liberador. La hija del faraón lo llamó Moisés, que significa sacado de las aguas, un nombre que simboliza su salvación y destino especial. Criado en el palacio, Moisés vivió una vida de lujo y privilegios. Estaba rodeado de la riqueza y la opulencia de la corte egipcia, y recibió una educación que solo unos pocos podían alcanzar. Los egipcios eran conocidos por su avanzado conocimiento en diversas disciplinas como la escritura, la aritmética, la geometría, la astronomía y la medicina. Moisés fue instruido en todas estas áreas, recibiendo una formación exhaustiva que incluía también el aprendizaje de la administración y el liderazgo, habilidades que más tarde serían esenciales para guiar a los israelitas a través del desierto. Aunque Moisés fue criado como un príncipe egipcio, su verdadera identidad nunca estuvo completamente oculta. Jocabed, su madre biológica, fue contratada como su nodriza gracias a la intervención de su hermana Miriam. A través de ella, Moisés conoció las historias de sus ancestros, la promesa de Dios a Abraham, Isaac y Jacob, y la esperanza de liberación del pueblo hebreo. Esta educación dual le permitió comprender y valorar tanto su herencia hebrea como la cultura egipcia, creando una dualidad en su identidad que fue crucial para su desarrollo. Moisés adoptó las costumbres y tradiciones egipcias con naturalidad. Vestía como un noble egipcio, participaba en las ceremonias y rituales del palacio y era respetado por su sabiduría y habilidades. Sin embargo, a pesar de su integración en la vida egipcia, siempre sintió una conexión profunda con su pueblo. Esta conexión se manifestaba en su empatía hacia los hebreos oprimidos y en su comprensión de las injusticias que sufrían. Moisés podía ver más allá de los lujos de la corte y reconocía el sufrimiento y la esclavitud de los israelitas, lo que cultivó en él un sentido de justicia y compasión que más tarde definiría su liderazgo. El pueblo de Israel estaba sujeto a una opresión brutal bajo el yugo egipcio. Fueron esclavizados y forzados a realizar trabajos extenuantes, construyendo ciudades y monumentos para el faraón. La vida de los hebreos era extremadamente dura, marcada por el trabajo sin descanso, la violencia de los capataces y la desesperanza de una vida sin libertad.
Moisés, a pesar de su posición privilegiada, no podía ignorar el sufrimiento de su pueblo. Las historias que Jocabed le contaba sobre las promesas de Dios y la esperanza de liberación resonaban en su corazón, alimentando un fuego de justicia y deseo de cambio. Este conflicto interno entre su vida de privilegios y su empatía por los hebreos alcanzó su clímax cuando Moisés era ya adulto. Un día, al presenciar a un capataz egipcio golpeando brutalmente a un esclavo hebreo, Moisés no pudo contener su ira y actuó impulsivamente, matando al egipcio y ocultando su cuerpo en la arena. Este acto de defensa de su pueblo no solo reveló su profundo sentido de justicia, sino que también marcó el inicio de un cambio radical en su vida. El asesinato del capataz egipcio no pasó desapercibido. Cuando el faraón se enteró, Moisés se vio obligado a huir de Egipto para salvar su vida. Escapó al desierto de Madián, donde comenzó una nueva etapa de su vida lejos de los lujos del palacio. En Madián, Moisés encontró refugio en la casa de Jetro, un sacerdote de Madián, y eventualmente se casó con su hija Séfora. Pasó muchos años como pastor, cuidando las ovejas de su suegro y llevando una vida sencilla y humilde. A lo largo de estos años en el desierto, Moisés reflexionó sobre su pasado y su identidad. Lejos de la opulencia del palacio y la opresión de Egipto, comenzó a comprender más profundamente su propósito y el llamado de Dios en su vida. Fue en este tiempo de soledad y contemplación que Moisés desarrolló una relación más íntima con Dios, preparando su corazón y mente para la gran tarea que tenía por delante. La juventud de Moisés, marcada por su vida en el palacio y su posterior exilio, fue un tiempo de formación y preparación divina. Dios, en su infinita sabiduría, colocó a Moisés en una posición única donde podría adquirir las habilidades y el conocimiento necesarios para liderar a su pueblo. La dualidad de su educación y experiencias le permitió entender tanto la cultura y estructura de poder egipcia como el sufrimiento y la esperanza de los hebreos. Esta perspectiva única fue esencial en su papel como liberador y legislador de Israel. Otros escritos y tradiciones judías también arrojan luz sobre la juventud de Moisés. El historiador judío Flavio Josefo, en su obra Antigüedades Judías, menciona que Moisés fue un líder militar exitoso en Egipto antes de su huida a Madián. Según Josefo, Moisés lideró campañas militares contra los etíopes, mostrando sus habilidades estratégicas y su valentía, lo que le ganó aún más respeto y admiración en la corte egipcia. El Midrash, una colección de enseñanzas y comentarios rabínicos sobre las Escrituras, también ofrece relatos adicionales sobre la vida temprana de Moisés. Según el Midrash, Moisés era conocido por su sabiduría y compasión desde una edad temprana. Se dice que cuando era niño, una vez pidió al faraón que liberara a los esclavos hebreos, mostrando su sentido innato de justicia. Estos relatos, aunque no se encuentran en la Biblia, enriquecen nuestra comprensión de la compleja y multifacética personalidad de Moisés. En última instancia, la juventud de Moisés es una narrativa de milagros, providencia divina y preparación. Cada evento, desde su rescate del Nilo hasta su educación en el palacio, fue cuidadosamente orquestado por Dios para prepararlo para su misión. La dualidad de su identidad y la formación que recibió le permitieron actuar como un puente entre dos mundos, entendiendo tanto a los opresores como a los oprimidos. Esta perspectiva única fue esencial en su papel como liberador y legislador de Israel. La historia de Moisés nos recuerda que incluso en medio de las adversidades más grandes hay un propósito divino en juego. Moisés, el príncipe hebreo en la corte egipcia, fue moldeado por Dios para convertirse en el salvador de su pueblo.
guiando a los israelitas hacia la libertad y estableciendo una relación especial entre ellos y Dios. Al reflexionar sobre estos primeros años de su vida, podemos ver cómo cada detalle y cada intervención divina convergen para formar al hombre que lideraría una de las liberaciones más grandes de la historia. La vida temprana de Moisés es un testimonio del poder de la providencia divina y del increíble propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, incluso cuando no podemos ver el panorama completo.